Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo muy cariñoso al vicepresidente de la República de Argentina, compañero Amado, al primer secretario, nuestro embajador, y a nuestro secretario de Gabinete y Coordinación de la Administración de la Nación, a los senadores, diputados que están acompañándonos, a mi profesor Emil Sader, gracias por acompañarnos. Yo en principio tengo que saludar el debate que se está dando en el ámbito político, académico y social en torno a la República. He oído muy atento a las palabras del Amado, del secretario, y me doy cuenta más o menos de lo que se está poniendo en juego en torno al debate, ¿no? Es muy importante recordar el significado básico de república, res pública, bien común. El concepto de república no solamente nace para diferenciarse de las monarquías, donde el sistema de gobierno era hereditario y estaba basado en el estirpe, en el linaje, sino que no solamente, decíamos, la república surge para establecer un régimen de derecho donde las personas tienen prerrogativas de manera general. No solamente es un régimen donde el poder ya no se funda en el apellido, en la tradición, sino va a fundarse en la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes, sino que también tiene que ver con la idea de que se instaura el concepto de lo común, de la riqueza común, de la riqueza que pertenece a todos. Esto a mí se me hace clave, hermano. Ese es un lugar donde ni los liberales a ultranza, ni los neoliberales económicos, ni los neoliberales camuflados tienen chance, porque justamente el neoliberalismo latinoamericano y mundial surge en oposición al concepto del bien común, porque se trata de privatizar lo que es de todos. El neoliberalismo en mi país, en el resto de América Latina, supongo que aquí fue lo mismo, se basó en la expropiación de la riqueza común, en la acumulación, decía un profesor Harvey, la expropiación de la acumulación por expropiación. No es que hubo capitales que invirtieron mucho, que se sacrificaron mucho, no. Vinieron a nuestras tierras y agarraron el gas, agarraron el petróleo, agarraron la electricidad, agarraron el agua, que era bien común, y se lo expropiaron. El neoliberalismo en verdad es la oposición de la res pública, de la red pública. El neoliberalismo es la privatización de lo que les pertenece a todos. El gas es de todos, el petróleo es de todos, porque es una herencia que nos han dejado los que nos han fundado como república, como país, como sociedad, y que tiene que continuar para las siguientes generaciones. El agua, las materias primas, son recursos de todos. Entonces, frente a esta idea neoliberal de privatizar, de extranjerizar lo que es común a todos, un verdadero debate sincero en torno a la República tiene que apuntar a la revalorización del bien común, de las riquezas comunes. ¿Y qué son las riquezas comunes? Materias primas, conocimiento, salud, educación, el bienestar de la población como riqueza común. Y una república, entonces, en el sentido estricto del término, lo que tiene que hacer es potenciar la riqueza común. Y esto pasa obligatoriamente por un fortalecimiento de los estados, de la propiedad estatal. ¿De qué tipo de república? A no ser que sea una divagación filosófica, va a hablar uno
si los recursos naturales de una sociedad están en manos privadas o extranjeras. Esa no es una república. ¿De qué tipo de república se va a hablar si no estamos consolidando la base material de la república, que es los bienes comunes? La fortaleza de una república va a medirse por el poderío y la extensión de los bienes comunes que le pertenecen a una sociedad. ¿Cuál es el conjunto de los bienes materiales e inmateriales que tiene una sociedad y que les pertenecen a todos, que no son privados, que no son individuales? Un debate sincero sobre la república tiene que ir por ese lado. ¿Cuál es la cantidad del Producto Interno Bruto de la sociedad que está en manos de la sociedad a través del Estado? ¿El 1%, el 10, el 20, el 40%? ¿Cuál es el conjunto de los derechos sociales consolidados que son parte de esta red pública en la que todos participan y en la que todos usufructúan? Salud, educación, internet. Una república moderna tiene que obligatoriamente ampliar estos bienes públicos. Ahí, más que Hamilton con su federalista, Cicerón, la reflexión de Cicerón en torno al concepto de república, que justamente lo escinde como el bien común, como los recursos comunes de los cuales tiene que disponer la sociedad, y el conjunto de normas, de reglas, de derecho que le dan a la vida cotidiana de las personas una normalidad y una igualdad en términos de participación. En el caso de Bolivia, nosotros reivindicamos el concepto de república en ese sentido. La república como el conjunto de recursos que le pertenecen a toda la población de Bolivia, a las generaciones que han pasado, a la que está presente y a las que tienen que venir hacia adelante. Y entonces ahí entra muy bien el concepto también de la madre tierra, de la naturaleza. Es como un bien común. Y nosotros también como bien común de la naturaleza. Es decir, el concepto de república, que como bien decía nuestro primer secretario, es relativo, es flexible, es también objeto de disputas, de interpretación. No hay un solo concepto de república. Y aquí la clave va a ser qué tipo de concepto de república consolidamos como el legítimo, frente a un concepto de república entendida como, no sé, separación de poderes, en el caso de Bolivia, o de reglas liberales de representación, o achicamiento del Estado. Hay que reivindicar un otro concepto de república como bien común y como participación. Lo decía muy bien, no podemos separar república de democracia. Y de hecho, en tiempos de dictadura no había república, porque ¿qué hicieron los dictadores? Entregar las riquezas públicas a los privados. En el fondo, era otra manera también de expropiación de la casa común, de la riqueza común, para entregar a personas privadas e individuales. Frente a ese concepto de república mutilado en tiempos de la dictadura, o a este concepto neoliberal de república entendida meramente como achicamiento de los gastos del Estado o separación de poderes, hay un concepto más profundo, más correcto, más legítimo, más propio de las sociedades contemporáneas de la república entendida como ampliación de los recursos comunes que tiene la sociedad, de los recursos comunes que tienen que ser utilizados y administrados para el bienestar del común. Democracia. Si reducimos la democracia a meramente selección de gobernantes, está claro que esta es otra manera mutilada de entender la democracia. La democracia, desde su origen griego, pero por experiencia propia de los movimientos sociales, del movimiento obrero, del campesino, del vecinal, que ha conquistado con sus luchas, con su sangre, con su esfuerzo, con sus movilizaciones, con sus héroes anónimos, con sus víctimas. Democracia es participación, ampliación de la presencia del común, del pueblo, de la gente, del ama de casa, del estudiante, del profesional,
velocidad de la toma de decisiones. Ampliación del bien común, ampliación de la participación son elementos claves del debate sobre república y de democracia en tiempos contemporáneos. Y claro, a estas alturas, creo que los latinoamericanos, los argentinos, los brasileños, los colombianos, los guatemaltecos, los bolivianos, los peruanos, hoy tenemos muchas cosas más que enseñar al mundo de lo que antes lo hacíamos. América Latina, de una manera extraordinaria, de una manera bella, yo diría, está viviendo un momento excepcional de su historia. Y no podemos ni debemos copiar ni seguir el ritmo que nos están mandando sociedades, yo diría, decadentes. No solamente imperios, sino sociedades y culturas decadentes, especialmente del norte. Hoy, ¿qué tiene que aprender América Latina de Europa? Más allá de que siempre hay que aprender de todo el mundo, en términos de su horizonte, de destino, un poco. Más bien lo que está pasando en América Latina es que estamos dando pasos hacia el futuro. Y en el caso de Europa y de Estados Unidos estamos ante continentes, estados y sociedades que se aferran a un pasado que se va despintando, que se va desdibujando, que se presenta como decadente históricamente. No es casual que ahora América Latina, lo mencionabas tú muy bien, en un momento de crisis terrible de la economía mundial, que también nos está afectando, pese a esa crisis, América Latina está permitiendo de manera sistemática el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. En el caso de Bolivia, hace 10 años, uno podía ver la fila en los aeropuertos de compatriotas nuestros que iban a los aeropuertos para irse a Europa. Eran profesionales, eran ingenieros, arquitectos y se iban a España para convertirse en lavaplatos, para convertirse en personas que cuidaban ancianos. Y hoy esas filas ya no hay. Es al revés. Hay compatriotas que comienzan a regresar a través de su dinerito, su capital, para comenzar a construir sus pequeñas actividades económicas en un país que les está comenzando a abrir oportunidades. Y yo creo que en general en el continente está pasando eso. Ya no somos un continente expulsor de fuerza de trabajo calificada al mundo, sino que nos estamos convirtiendo en un continente que está lentamente comenzando a recepcionar a sus compatriotas, a sus científicos, a sus técnicos, a sus profesionales, a sus obreros, que están comenzando a ver y a confiar en su región como un lugar de construcción de futuro. Como nunca antes en América Latina se están funcionando elementos que no debemos desaprovechar. América Latina, todos nuestros antepasados, nuestros dirigentes y líderes anteriores siempre hablaban de la integración. Pero muchas veces el concepto de integración quedaba y queda como un discurso. Quienes intentaron darle cuerpo más objetivo a esa integración fueron, por el lado negativo, las dictaduras que se integraron para reprimir y perseguir. El famoso Plan Congo, que era donde los militares se pasaban información para ver dónde se movían los guerrilleros del continente, los perseguían, los mataban, los desaparecían. Era un tipo de integración perversa. La guerrilla, los revolucionarios intentaron otro tipo de integración revolucionaria, pero estaba basada en el trabajo, en la articulación, en la conspiración revolucionaria de núcleos de compañeros que imaginaban el continente como un solo escenario. Pero por primera vez, hoy, la integración comienza a tener una base material. La base material es, por un lado, un continente que está enfrentando la crisis de la reconfiguración de la economía nacional de manera mucho más sólida que el resto del mundo. Mientras en el resto de Europa y Estados Unidos estamos con tasas de crecimiento del 1%, 1.5%, América Latina está el 3, el 4, el 5%.
Mientras en el resto del mundo estamos teniendo recortes de los derechos sociales, personas que tienen que trabajar en vez de 60, 65 años, personas a quienes se les recorta el salario, personas a quienes se les recorta las prestaciones sociales. En América Latina hay movilizaciones sociales y una querella social por la ampliación de derechos. Es decir, es un movimiento, es un continente en movimiento y es un continente en ascenso. Platicábamos hace un rato sobre la conflictividad. Hay conflictividades positivas, en la medida en que se trata de conflictividades que amplían derechos. Los gobernantes tenemos que saber canalizar esa amplitud de derechos de la gente que anteriormente no tenía derechos y que ahora siente que, como hay un mayor bien común, como hay una mayor riqueza acumulada por el Estado, es posible usufructuar como bienestar de esa riqueza acumulada por la sociedad y por el Estado. Pero además, materialmente, nunca se había dado una conjunción de gobiernos revolucionarios y progresistas en el continente que permitan resolver problemas comunes. Me pongo el caso de Bolivia. Está aquí la compañera Alba. Hace 5 años, 6 años, Bolivia tenía un problema de una línea aérea que se quebró. Nosotros éramos el primer gobierno, año 2006, con el presidente, no sabíamos qué hacer. Al cuarto mes de gobierno, al tercero, se nos derrumba económicamente una línea aérea. ¿Qué se hace? ¿Qué hace un compañero indígena campesino al lado de su vicepresidente, guerrillero y matemático para resolver un problema? Compañero Néstor, necesitamos ayuda. Y ahí, compañero Néstor, manda un grupo de compañeros, manda un grupo de oficiales a darnos una mano. Al cuarto o quinto mes se viene una inundación gigantesca, las que nunca se ha visto en Bolivia. Se llena de agua todo el oriente de Bolivia. Compañero Néstor, damos una mano. Y Néstor, su gente. Eso antes no era posible. Eso no era posible. El poder llamar al presidente Lula, reunirse con el presidente Néstor, luego reunirse con la presidenta Cristina, reunirse con el presidente Hugo Chávez, reunirse con el presidente Evo cuando le pasó algún problema a Chile. Ese tipo de construcción de una hermandad práctica de colaboración, de ayuda mutua entre miembros de un mismo continente, es algo que jamás se ha logrado en nuestro continente, más allá de la pequeña presencia protocolar de visitas de presidentes, pero que no construían tejido de hermandad práctica. Este es un escenario extraordinario, la existencia de gobiernos progresistas y revolucionarios en la mayor cantidad de los países de América Latina, un continente que ha comenzado a tomar medidas post-neoliberales. No estamos diciendo ni comunistas ni socialistas en la mayoría de los casos, sino post-neoliberales, que reivindican el sentido de lo común, del bien común como prioridad frente a la acumulación privada y la estatalización de sus recursos. Crea una base material extraordinaria nunca antes vista en América Latina. Ese es nuestro punto de partida. Argentina por sí misma, en el contexto latinoamericano, en el contexto mundial, ocupará el 2% del Producto Interno Bruto. Es poco. Brasil por sí mismo ocupará el 4 o 3% del Producto Interno Bruto. Es poco. México por sí mismo ocupará el 2 o 3%. Pero si sumamos México, sumamos Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia con su aporte sencillo, humilde, pero aporte más sensible, lo hace Perú, lo hace Uruguay, Colombia, que es un continente que comienza a modificar el escenario planetario de las estructuras regionales. Si tenemos gobiernos que están tomando medidas post-neoliberales, gobiernos progresistas y revolucionarios que han acercado a sus pueblos y a sus decisiones para resolver asuntos comunes. Si tenemos, continentalmente hablando,
los mayores recursos en agua potable, que es la riqueza del siglo XXI, en litio, la segunda o tercera reserva de petróleo del continente, si tenemos las reservas en materiales estratégicos minerales, si somos un continente que exporta alimentos, sumando el conjunto del continente, somos un continente muy joven que ha mejorado su inversión en ciencia, en tecnología y en formación de sus estudiantes. Tenemos una masa crítica histórica de integración. Entonces, ¿por qué no imaginar en estos 100 años una estructura estatal continental que internamente respeta las identidades regionales, culturales, nacionales de cada uno de sus países, los estados-nación, pero que en ciertos ámbitos de la economía, del comercio internacional, de la planificación estratégica, de la circulación financiera y los proyectos financieros, comienza a crear regionalmente, digámoslo así, una plataforma estatal de carácter continental. Creo que como nunca es posible soñar en estos 100 años que vienen por delante en un estado regional. Algún investigador, un sociólogo, Shinichi Omae, que decía que el siglo XXI va a ser de los estados continente. América Latina es un estado continente. Apostemos a un tipo de estado continente de muchas naciones, un estado plurinacional, pero a nivel continental, que en ciertos ámbitos de la economía, de la política y la cultura y del comercio crea una plataforma unificada que nos permite incidir en la globalización, que nos permite incidir en el comercio mundial, que nos permite incidir en la definición de precios para nuestros países, y que internamente respeta las identidades culturales regionales, respeta las formas de toma de decisiones y de elección representativa, deliberativa, participativa de sus sociedades, pero que en ciertos ámbitos se comporta como un solo Estado. Ese es un paso que como nunca yo creo es posible comenzar a dar. Convertir esas relaciones tan lindas que tienen entre nuestros presidentes, de amistad, de colaboración, de apoyo, de ayuda mutua. Sin UNASUR, ahorita no tendrías a Evo Morales en Bolivia, tendrías a un dictador. Fue UNASUR la que nos dio una mano hace 4 años atrás. Es decir, es posible imaginar hoy América Latina como un continente. Es posible hoy encontrar en lo que hace América Latina grandes lecciones y unas acciones mucho más progresistas de lo que está haciendo Europa, de lo que está haciendo Estados Unidos. Es posible imaginar un continente latinoamericano en términos de una mayor integración, y de hecho yo creo que América Latina de manera silenciosa se ha colocado a la vanguardia del mundo. Los problemas que enfrentó Argentina en el año 2003, los problemas que enfrentó Bolivia en el año 2001, 2002, 2003, que los hemos superado, y bien superados. Recién los están comenzando a sentir en Europa, en España, en Portugal, en Italia a su modo, en Grecia. Aquí tenemos una década de construcción de postneoliberalismo, y más bien, manteniendo siempre la humildad, somos un continente que puede enseñar y que debe enseñar rutas alternativas a los modelos de privatización, a los modelos de financiarización de las economías destructivas al resto del mundo. Entonces, yo me siento muy optimista, mano. Soy optimista respecto al futuro del continente. Soy optimista respecto a la paz, a la materialidad de la unificación de nuestras sociedades, aunque en un futuro de mediano plazo. Soy optimista de una mayor y creciente participación de la sociedad, de la gente de la calle, del vecino, del joven, del estudiante, de la mujer, del profesional, en la toma de decisiones
los adversarios, siempre habrá los poderes externos y siempre habrá los poderes internos conservadores que se resistan a este avance progresista en nuestros continentes. Mencionaba el señor secretario de los medios de comunicación. Cosas muy parecidas suceden aquí en Bolivia. En la medida en que los sectores populares han desplazado a las antiguas élites oligárquicas del poder estatal, esas élites oligárquicas se han atrincherado en los medios de comunicación y han convertido los medios de comunicación en protopartidos políticos, asesinando cada día la objetividad del conocimiento, la objetividad de la información. Y coincido con ustedes de que eso es no solamente una agresión a la libertad de información, a la verdad, sino que también es una amenaza a la democracia. Lo es. Y frente a eso, las sociedades democráticas tienen básicamente que buscar medios alternativos de información. En el caso de Bolivia tenemos la opción de las radios populares, los canales comunitarios, las redes informales que transmiten información, pero también apelar permanentemente a la madurez de la opinión pública. El pueblo no es tonto, el pueblo sabe discernir la tergiversación de la información, sabe discernir la manipulación de la información. El pueblo podrá ser callado y silencioso, pero los resultados de las elecciones en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, muestran que el pueblo es callado, pero que no cae ni en la tentación demagógica ni en la mentira fantasiosa de la derecha, y que sabe discernir lo que es correcto, lo que es incorrecto. Tenemos que apelar a eso. No cae en la tentación de acciones coercitivas, porque es un valor para nosotros la libertad de pensamiento, para los sindicatos, para el pueblo. La libertad de asociación y de pensamiento es un valor que es defendido, pero está claro que tenemos que permanentemente desenmascarar. La batalla para enfrentar ante la mentira y la infamia de algunas redes informativas con la verdad es una batalla diaria, cotidiana, sistemática, permanente de todos. Y así como están algunos medios de comunicación, también habrán poderes extranjeros, externos, que buscarán asfixiar esta independencia material que está conquistando el continente, buscarán hacer retroceder la rueda de la historia, buscando introducir o más bien debilitar los gobiernos progresistas y revolucionarios. La batalla es así. Lenin decía: una revolución se mide por la fortaleza de la propia contrarrevolución. Es así la vida y habrá que abordarla, ¿no? Pero sabiendo que a cada rato habrá que tener nuevas estrategias, mayor creatividad y nunca dejarse de apoyar en el pueblo. La victoria de la historia la hacen los pueblos. Tarde o temprano siempre es el pueblo el que logra las grandes conquistas y donde se resuelve todos los asuntos fundamentales de un país. Entonces, confiemos en ese bien común, confiemos en esa participación de la gente, confiemos en que mayor conocimiento, mayores derechos, mayores prácticas deliberativas de la sociedad son el mejor antídoto frente a las tendencias reaccionarias, conservadoras y autoritarias que siempre quieren renacer. Claro, hoy algunos se preocupan del gasto de una asamblea regional, departamental, pero nunca protestaron esas personas cuando los bancos, por ejemplo, quebraban y era el pueblo el que tenía que pagar la quiebra de los bancos con sus propios impuestos. Ni nunca protestaron cuando las ganancias de las empresas extranjeras sencillamente asfixiaron y dejaron sin sangre, dejaron sin líquido económico a nuestras sociedades. Ahí no protestaban, ni protestaban cuando el gasto burocrático era excesivo
para transferirlo hacia las empresas privadas. Hoy protestan porque tenemos 1 o 2 o 10 asambleístas más y resulta que les resulta incómodo el que haya mayor participación. En el país también hay en parte ese debate, ¿no? Pero frente a ello hay que reivindicar el derecho de la gente a participar. Hubo un presidente boliviano que decía: hay que achicar el Estado y agrandar la nación. Que era la sinvergüenzura más grande para justificar. Era la sinvergüenzura más grande para justificar las privatizaciones, ¿no? Frente a eso, hoy estamos agrandando el Estado. Pero agrandar el Estado es agrandar el bien común. Agrandar el Estado es agigantar los recursos que son propios de todos los argentinos, de todos los bolivianos, de todos los colombianos, de todos los paraguayos, de todos los venezolanos, los recursos comunes. Y esos recursos comunes no pueden quedar administrados por un pequeño núcleo de personas. Esos recursos comunes ampliados de una economía en crecimiento tienen que estar a disposición de todos. Y si eso es más complicado, eso es más complejo, si eso es a veces más costoso por los procesos de liberación, no importa, porque eso es en beneficio de la gente. Lo que es de la gente tiene que ser administrado por la gente. Y si hay que esperar más tiempo o hay que invertir más recursos para que la mayor deliberación se pueda llevar adelante, hay que hacer. De eso se trata la democracia. Es un buen tiempo, es un buen debate y la historia está de nuestro lado. Sigamos caminando, sigamos pensando el continente juntos como ampliación del bien común, como la verdadera república del bien común y con mayor participación de los ciudadanos. Bolivia hace lo suyo, Argentina hace lo suyo, Paraguay, Uruguay hace lo suyo, Ecuador hace lo suyo, Venezuela hace lo suyo, y en conjunto estamos construyendo un continente del cual, con toda seguridad, el mundo va a sentir su influencia en los siguientes años y en las siguientes décadas. Por lo tanto, permítanme reafirmar mi espíritu optimista continental, mi espíritu optimista a nivel nacional, y está claro que hay muy buenas perspectivas para la construcción de esta integración en democracia y en verdad.